Lo que pasa es que tiene sus limitaciones, que vamos a ver. Vamos a ver, solo se puede datar con carbono 14 objetos o restos de materia orgánica. Es decir, tiene que ser algo que haya estado vivo. ¿Y por qué? Pues porque solo los restos de material vivo pues han tenido carbono 14. Les explico. El carbono 14 se produce en las capas altas de la atmósfera por efecto de los rayos cósmicos y pasa a través de la fotosíntesis a los árboles y a las plantas y también por alimentación a los animales y al hombre. Es decir, todos los seres vivos tenemos carbono y una pequeña parte del carbono que tenemos, que normalmente es carbono 12 o quizá carbono 13, que también hay otro que es carbono 13, pues una pequeña parte no es carbono 12 ni 13, sino carbono 14. Ese carbono 14 se integra en el ciclo del carbono y en condiciones normales la cantidad de carbono 14 que tiene un ser vivo es, incluidos ustedes y yo, ahora van a descubrir que somos un poquito radioactivos, pues por el carbono 14 es radioactivo. Mira tú, no lo sabíamos esto, pues sí. Entonces resulta que el carbono 14 hay un átomo de carbono 14 por cada 2000 millones de átomos de carbono 12. O sea, una pequeña proporción del carbono que tenemos en nuestro organismo es carbono 14. Lo que ocurre es que el carbono 14, a diferencia del carbono 12, cuando morimos, nuestros huesos, nuestros restos, el carbono 12 lo mantienen porque es estable, pero el carbono 14 tiene 2 neutrones más en el núcleo y entonces emite una radiación y se va desintegrando, es decir, va desapareciendo y se convierte en nitrógeno, más o menos. Bueno, entonces, ¿se sabe a qué velocidad ocurre esto? Que tampoco es ninguna invención del hombre, es así. Es decir, el hombre ha descubierto que la cantidad de carbono 14 que exista en mis huesos, el día que me muera, eso será al 100%, es decir, una pequeña proporción, pero será al 100%, se reducirá al 50%, concretamente en un tiempo equivalente a 5.730 años. Y a la mitad de la mitad en otros 5.730 años. Y a la mitad de la mitad de la mitad en otros 5.730 años. O sea, eso es una cosa que ocurre. Es decir, ahí el hombre no interviene nada. Pero Libby descubrió que esto nos permite fechar un objeto, un hueso, un trozo de tela, siempre que sean restos de una planta, como el lino, pues un trozo de madera, porque si encontramos poco carbono 14, podemos atribuirle una fecha muy antigua, es decir, ha pasado mucho tiempo, carbono 14 se ha desintegrado, casi no le queda. Si encontramos mucho carbono 14, pensaremos que es un resto muy reciente, porque el carbono 14 pues casi no ha desaparecido. ¿Esto se ha entendido? Ustedes saben mucho ya de física, más que muchos. Bueno, pues no les ha dolido ni nada, ¿no? Bueno, pues esa es la base de lo que voy a decir, ¿no? La prueba del carbono 14 consiste en ver ¿cuánto carbono 14 queda? Bueno, pues si existiera la mitad de lo que existe en un ser vivo, nosotros diremos que eso es porque este ser vivo murió hace 5.730 años. ¿Qué hay más o menos? Le atribuimos una tabla y nos encontramos pues la antigüedad que puede tener ese resto. El método es macanudo, es decir, es un método muy bueno. Entonces yo considero que el carbono 14 es un método que hay que utilizarlo. Pero cuando se aplicó a la Sábana Santa se había inventado el método de datación carbono 14 perfeccionado, es decir, una modificación de lo que había hecho Libby, porque se usaba el acelerador de partículas. Y el acelerador de partículas, decían, iba a dar una precisión muy superior a lo que tradicionalmente se hacía. Antiguamente el primer sistema de datación carbono 14 daba un margen de error de 200 años y ahora había quedado reducido a 30 años, arriba o abajo. Es decir, el carbono 14 es muy fiable. Sí, es muy fiable. Pero la muestra depende de cómo sea la muestra. Es decir, el resultado no depende de que tú hagas bien los cálculos. Puede ocurrir que haya algo que te haga fallar los cálculos. Entonces, esto no es una cosa que invente yo para la Sábana Santa. Fíjense ustedes lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas, que además hemos comprobado con diversas, porque hay muchas publicaciones que hablan de dataciones con carbono 14, nos dicen que prácticamente una de cada 4 dataciones con carbono 14 está equivocada. Y dicen, ¿eso cómo es posible? Sí, pues fíjense, hay muchos datos fiables, es decir, casi un 70% de los objetos que se datan con carbono 14 dan la fecha exacta. O sea, por tanto es un método muy bueno, porque antes era 0 y ahora 70% de aciertos, magnífico. Lo que pasa es que hay casi más de un 9% de dataciones dudosas, es decir, que nos dan una fecha distinta de la esperada, pero posible, y lo más sorprendente es que hay más de un 20%, varía, pero más o menos alrededor de un 20% o un 22% si quieren, de dataciones totalmente erróneas. ¿Cómo lo sabemos? Porque contradicen otros datos que ya tenemos. Entonces, el tema de la Sábana Santa es, ¿estamos ante una datación fiable, una datación inaceptable o una datación dudosa? Eso es lo que hay que valorar. Entonces, para que me hagan
para que me entiendan un poquito, yo pongo un ejemplo que todo el mundo puede entender. Vamos a ver. Si yo me hago un análisis de sangre y el analista encuentra exceso de azúcar en mi sangre, eso yo no lo pongo en duda, que hay exceso de azúcar en mi sangre. Ahora bien, la deducción de que eso implica que yo sea diabético, pues es lo normal, pero no es necesariamente esa la conclusión que puedo sacar, porque lo primero que habrá que ver es si este señor se ha sacado sangre en ayunas o si se venía de comerse una docena de pasteles, porque si venía de comerse una docena de pasteles tendrá exceso de azúcar y no es diabético, porque en ese momento su muestra está alterada. Esa es la clave, es decir, si yo dato un objeto que no tiene las condiciones adecuadas, el resultado que yo puedo atribuirle al carbono 14 es erróneo. Pero el método es bueno, porque el método cuenta átomos y eso no falla. El problema es porque si tiene más carbono 14 que un lienzo del siglo I, puede ser porque no sea del siglo I o porque no se haya limpiado bien la muestra y tengamos átomos de materia añadida. ¿Eso es lo que parece que ha pasado con la sábana? Pues sí. ¿Y por qué? Pues miren, no es cuestión de hacer la puñeta a nadie. Sencillamente es porque si uno se va a las fuentes y lee la publicación del carbono 14 y la síndrome en la revista Nature, lo que te dice es que, haciendo los cálculos por tu cuenta, te das cuenta que incluso lo han falseado. El nivel de fiabilidad del resultado de la prueba del carbono 14 no es del 95%, como decía el periodista, sino que no llega al 5%, que es el mínimo aceptable. Es decir, la propia revista dice que hay algo que está alterando el resultado y que no han controlado. Entonces, bueno, pues si los propios científicos ponen en duda su propio resultado, ¿por qué lo tengo yo que aceptar como indudable? O sea, eso me parece una estupidez. Entonces, pero hay gente que dice, es que ustedes se niegan a aceptar que esto es absolutamente fiable y tal. Bueno, vamos a ver, no será más fiable que lo dan los mismos que han hecho la prueba, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Pues que aquí hay algo que está fallando. ¿Y qué ha fallado? Pues hay dos motivos más que suficientes, hay más, pero hay dos que son evidentes. Yo creo que, en fin, esto es como lo del chiste. Me van a permitir decir un chiste. Un chiste un poco eso, decía de un señor obispo que llegó a una parroquia y entonces no le tocaron las campanas. Entonces dijo el señor obispo, le preguntó al párroco, me ha extrañado mucho que no hayan tocado ustedes las campanas cuando he llegado. Y dijo el párroco, pues mire usted, no hemos tocado las campanas por tres razones. La primera, porque no tenemos campanas. Y dijo, vale, no siga, que no hace falta que me dé más caso. O sea, pues una cosa parecida. Vamos a ver, tenemos varios motivos por los que puede haber fallado el carbono 14, pero hay dos que son tan evidentes que los ve todo el mundo. En primer lugar, cuando se hace una datación, la contaminación que puede alterar el resultado es o contaminación orgánica o contaminación material. Bueno, pues el gran fallo de los que hicieron la prueba del carbono 14 es que cortaron la tela, ¿a que no saben de dónde? De aquí. Justo de debajo del sitio en el que durante siglos ha habido una mano mostrando la síndrome. Es decir, esa esquina era el punto más sucio de toda la tela, hasta el punto de que ahora mismo, si tú ves la sábana, todo alrededor de donde cortaron para hacer el carbono 14 está negro, literalmente. Y dices, ¿y cómo cortaron del sitio más sucio de toda la tela, con más contaminación que nadie? Y luego le hicieron una limpieza estándar y dieron por bueno el resultado. Pues eso es inconcebible. Eso es un error, vamos, de principiante absoluto. 2 horas pensando dónde cortaban y fueron a cortar del sitio más inadecuado. Porque claro, durante siglos se ha mostrado siempre la imagen frontal a la izquierda. Por cierto, fíjense, esto es un dibujo de 1898. Es decir, lo bien que dibujan los señores obispos y lo mal que dibuja este pintor la imagen de la sábana, pero no tienen ni idea de cómo pintar una imagen tan rara. Pero claro, está al revés, no tiene línea, no tiene contornos, hace un dibujo hermoso. Bueno, pues, claro, durante siglos ahí ha habido una mano sujetando una esquina de la tela y otra en la otra esquina. Las otras manos pueden variar, pero las dos esquinas está claro que son zonas muy contaminadas. Bueno, pues, ¿se hizo bien esta limpieza? Pues les voy a dar una opinión de alguien que puede opinar sobre esto, que es este señor. Este señor con orejas de soplillo es nada menos que... Es así. Bueno, este señor nada menos que es el inventor del acelerador de partículas. Es decir, este señor fue uno de los científicos más importantes del siglo XX, ya fallecido, pero 10 años después de que se hiciera la prueba del carbono 14, él era de los que pensaba que se había hecho bien. Pero tuvo que reconocer en un documental lo siguiente. Vamos a ver si esto funciona y lo oye. El doctor Harry Huff es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho, no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad.
y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta, así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Bien, pues lo que viene a decir es que no hicieron una limpieza adecuada. Por tanto, si no se quitó todo el carbono 14 añadido, porque por ejemplo en la grasa de los dedos hay carbono y una parte es carbono 14, pues lógicamente el resultado real de la prueba del carbono 14 es que tiene la sábana un 20% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I en esa esquina. Como las tres pruebas, porque la gente dice, pero lo hicieron tres laboratorios, sí, pero la muestra era del mismo sitio. Si hubieran cogido cada uno de una esquina, pues, o de un sitio, pues se podría encontrar resultados distintos. Pero si es que el carbono 14 está bien, lo que estaba mal era la muestra. Pero es que además no solamente estaba sucísima, y además el propio inventor del método dice que no lo limpiaron bien, sino que últimamente, en el año 2005, hemos tenido una publicación científica que yo creo que descalifica totalmente el carbono 14 para siempre. Es otra cosa evidente, y es lo siguiente. Vamos a ver, la revista Termoquímica Acta publicaba en el número que estamos viendo, el 189 a 194, lo que publicaba era lo siguiente. Uno de los científicos que estudió la sábana santa en los años 70, concretamente un tal Raymond Rogers, conocido por Ray Rogers, por todos los científicos del STURM, este señor lo que hizo fue, tenía todavía muestras de la tela de la sábana, pero él tenía una cosa que no tenía casi nadie, que es que tenía una muestra o muestras tomadas del centro de la sábana y tomadas de al lado donde se hizo la prueba del carbono 14, donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Raymond Rogers era también de los que pensaba que se había hecho bien la prueba del carbono 14, o sea, que ha habido científicos que efectivamente en su momento aceptaron que se había hecho una datación medieval y no se plantearon nada más. Y por eso, si me permiten la expresión coloquial, se cabreó bastante cuando en un congreso alguien dijo, y encima era un matrimonio que no eran científicos, que ellos habían analizado con detalle la muestra tomada, las fotografías de la muestra tomada para la sábana santa, para el carbono 14, y habían visto que los hilos estaban como alterados. Se habían ido a varios expertos textiles y les habían dicho, aquí hay algo irregular en los hilos, es una cosa extraña. Y entonces este matrimonio pues lanzó la idea, simplemente como una hipótesis, de que quizá había una reconstrucción de la tela en esa esquina. Raymond Rogers dijo, ni hablar, eso es una cosa que se puede saber en 2 minutos, porque yo tengo muestras todavía y lo puedo comprobar. Pero para su sorpresa, y por eso las fotos están tomadas de un documental del canal de Historia, en el canal de Historia hay un documental que lo cuenta perfectamente, Raymond Rogers se quedó sorprendido porque dijo, en contra de lo que yo pensaba, descubrí que las muestras tomadas del centro de la sábana eran de lino puro, mientras que las muestras de la esquina tenían fibras de algodón. Entonces, ¿por qué tenían fibras de algodón? Y además un algodón teñido, para que pareciera del color del lino. O sea, eso suena a reconstrucción. Es decir, hoy día, cuando se reconstruye un fresco, en una pintura de una iglesia, por ejemplo, te obligan al pintor a hacer puntitos, rayitas, tal, para que se vea que eso es un añadido. Es decir, para que no se haga igual que el original, porque puede ocurrir esto. Pero en el siglo XVI, por ejemplo, nadie se le ocurría que eso pudiera alterar una datación de la sábana. Entonces yo me imagino perfectamente a la monjita hacendosa, maravillosa y con unas manos impresionantes, que lo que hace es que pues deshace los hilitos de lino, pone algodón, que es mucho más manejable, reconstruye los hilos, reconstruye el tejido y lo tiñe para que no se note. Y que fíjate que bien me ha quedado la sábana de Cristo, ha quedado fenomenal. Lo que pasa es que nadie se podía imaginar que eso puede alterar siglos después la prueba del carbono 14. ¿Tenemos pruebas de esto? Pues fíjense qué cosa más curiosa. Aquí hay una reconstrucción del trozo que se cortó para la prueba del carbono 14. Es una tela, esos son unos 7 centímetros en total. Entonces se usó esta parte y esta otra se guardó. Entonces en esta parte se dividió en 4 muestras. Pero curiosamente el laboratorio de Arizona que tenía esta esquina le dieron otro trocito en la otra esquina, porque no se dividieron exactamente igual las en 3 partes, iban a ser 3 laboratorios. Pero el laboratorio de Arizona data esta esquina en el año 1430 y la otra esquina con el mismo procedimiento 2 siglos antes. Oiga, en 3 centímetros 2 siglos de diferencia, si seguimos hacia el interior, ¿dónde aparecerá que es del siglo I? Porque claro, es decir, ahí, bueno, pues esto no se tuvo en cuenta en absoluto. Es decir, claro, la distorsión entre unos laboratorios y otros es tan grande que se salen dentro del margen de error.
Por eso el nivel de fiabilidad del resultado está por debajo del admisible, porque se sale de los márgenes. Pero evidentemente lo que se ha comprobado es que efectivamente hay fibras de lino y de algodón que son completamente distintas, unas son redondas, otras son planas, y son fibras además teñidas. Por tanto, ¿qué ocurre ahí? Pues que se hizo la prueba del carbono 14 sobre no un remiendo, porque un remiendo se notaría, sobre una reconstrucción de la tela, y encima el punto más sucio de toda la tela. Y van y dan por infalible el resultado. Pues oiga, el que quiera agarrarse al carbono 14 que se agarre, pero que sepa que es un clavo ardiendo. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Es decir, la prueba del carbono 14 ha determinado definitivamente que la sábana es medieval. No. Ah, pero es que ustedes se empeñan. No es que me empeñe nada, es que ¿por qué tengo que aceptar una cosa que es evidente que no es fiable? Pues eso es la cosa. Por tanto, he dicho, de la tela iba a tratar la antigüedad. ¿Sabemos la antigüedad de la sábana santa? No, no la sabemos. Podemos deducirla por lo que vamos a decir a continuación, pero no la sabemos. Segundo, ¿y el origen? Bueno, pues sobre el origen hay un estudio muy curioso. En los años 70, cuando se hicieron las primeras fotos en color, en 1973, pues el arzobispado de Turín llamó a un científico, que era el profesor Max Frey, que era, hoy diríamos, el fundador del CSI, ¿verdad?, de Neuchâtel o de Zúrich, ¿no?, pero un suizo. Era zwingliano, por tanto los zwinglianos son contrarios completamente a las reliquias y a las imágenes.